bienvenidos a este nuevo episodio de AmCham. En este caso vamos a hablar del impacto de la IA en los negocios. Vamos a hacer un recorrido desde el inicio. Cuando una empresa viene y nos presenta hacer un proyecto y esos proyectos devienen un inicio en un piloto. ¿Qué nos puedes contar, Matías, en tu experiencia en esa interacción, esos pilotos que fracasan y nunca llegan a ser un proyecto? Mira, hay dos problemas. Uno, primero, es pensar que el fracaso de un piloto es un fallo. Yo creo que el fracaso te acerca al próximo acierto, porque es algo necesario que asumir ciertos riesgos, y cuando uno asume ciertos riesgos, algunas cosas van a fracasar. Pero el otro problema es que muchas veces uno se enamora de la solución y no del Claro. problema. Entonces, para que un proyecto que tiene IA funcione, es importante tener claros los datos, los procesos y la metodología, porque si eso no está bien, después lo más probable es que la IA lo que va a hacer va a incrementar el problema que tenías inicialmente. Entonces es fundamental poder pasar por una buena etapa de análisis para que la mayoría llegue a una etapa de éxito y que no fracasen en el camino. Mariano, siendo parte de una empresa global como AWS, y me imagino que debes tener un recorrido mayor en ese sentido, ¿qué nos podés agregar a lo que nos compartió Matías? No, básicamente eso. Creo que normalmente los problemas en los proyectos que fracasan tienen que ver con el hecho de querer adoptar la IA como una moda o como una Claro. tendencia sin saber qué es lo que se está queriendo solucionar, ¿no? Entonces, creo que lo primordial es entender bien cuál es el problema que se quiere solucionar, cuál es el problema de negocio que se quiere solucionar, y a partir de ahí ver si la IA es la herramienta correcta, porque no necesariamente siempre la IA va a ser la respuesta correcta, ¿no? Bien. Sí. Y Melissa, siendo Sí. también parte de una consultora como es Bauf, es líder, de estos fracasos o pilotos que no prosperan, ¿hay algún aprendizaje, hay una capitalización a nivel como consultora o mismo para los clientes? ¿Hay un recorrido a partir de ese punto de partida, llamémoslo piloto que no prospera? Yo creo que en principio las pruebas de concepto siempre son necesarias como para validar rápido que una idea funciona, que es posible solucionar ese problema que encontramos con inteligencia artificial. Ahora está pasando mucho que hay un montón de pruebas de concepto sobre inteligencia artificial. El problema sí está en esto de lograr que escale la solución, y ahí algo que nosotros vemos es que no siempre se piensa la solución para ser escalada y que esté integrada en el core de los sistemas de la empresa y que esté lista, digamos, para convertirse en algo que atraviese la forma de trabajo de una compañía en general, ¿no? Se prueba una prueba de concepto aislada y queda ahí separada del resto de los sistemas de las empresas. Y creo que de todas las pruebas de concepto, esto que me preguntás del aprendizaje, siempre, o sea, esto de que haya fallado la prueba de concepto, Claro. es siempre un aprendizaje acerca hacia dónde no ir, hacia cómo redireccionar, qué otro problema podemos encontrar, que podamos solucionar con inteligencia artificial, pero siempre, sea exitosa o no, la prueba de concepto nos da como Bien. un aprendizaje. Y en el camino te iba a preguntar eso, tu mejor fracaso. No, igual antes quería acotar algo lo que decía Mariano, que me parecía interesante, ¿no? Muchas empresas llegan queriendo implementar IA Sí, por claro. la tendencia, pero nos damos cuenta de que para nosotros tenemos un modelo de digitalización de procesos donde la IA es el nivel 5. Claro. Si vos no estás en el nivel 3 o 4, es muy difícil que llegues al 5. Sí. Entonces, a veces la solución no es la IA es la excusa por la que nos sentamos a hablar, pero hay soluciones mucho más eficientes que no necesitan IA para poder digitalizar esos procesos. Ahora sí. Y muchas veces la conversación empieza por quiero implementar AI, quiero hacer algo con AI, y es el inicio de una buena conversación, pero cuando empezás a excavar un poco en cómo está la compañía, no tienes los datos listos como para implementar una buena solución de AI. Entonces tenemos que volver varios pasos antes como para decir, bueno, ahora sí estamos listos para Sí, hacer Déjame algo aportar, así. perdón Pablo, que interrumpa, déjame aportar algo que es interesante, que es que muchas veces lo que se quiere es implementar IA sobre un proceso que está roto ya. Exacto. Entonces, es importante empezar a tener esa conversación en cuanto a, bueno, no solamente la implementación, y esto pasaba también con la transformación digital, ¿no? Digitalizar algo, pero dejarlo como está, muchas veces no es la solución, porque lo único que hago es exacerbo los cuellos de botella que ya el proceso tenía. Entonces, es quizás una buena conversación para tener, quizás los fracasos son buenos en este concepto
de que la innovación necesita de los fracasos para alimentar el aprendizaje, Sí. pero que esos fracasos tienen que ser rápidos y económicos. Es decir, tengo que fracasar sin que me cueste Claro. la factibilidad del proyecto. Fracasar rápido quiere decir sacar aprendizajes rápidos y poder ver cuál es el camino correcto, ¿no? Bien. Sí, a ver, está bueno que esto en el camino de poner la IA en acción, no nos tiramos de cabeza a la tecnología, ¿no? Si nos tiramos de cabeza, está este ámbito de fracaso, del cual aprenderemos, pero lo importante es entablar esta conversación del desafío, qué pasos previos tengo que dar, ¿no? Y eso lo vemos mucho, ¿no? Como que tenemos porque está de moda, porque este FOMO que ya sabemos que existe, Sí. ¿no? Entonces nos tiramos de Totalmente. cabeza, hay una tendencia, ¿no? De tirarse de cabeza a la IA, cuando a lo mejor hay pasos previos antes, ¿no? A nivel de los procesos, de los datos, ¿no? Y establecer esas conversaciones 100%. relevantes. Y cuando vemos estos proyectos, ¿no? O empezamos con pilotos que escalan y son buenos proyectos, ahí vemos soluciones que funcionan. Contame, Matías, algunas decís, wow, esto estuvo bueno. Mira, nosotros empezamos a implementar procesos de IA hace 3 años. Ok. Yo fui a participar en un evento en Denver de Startup Week, donde los oradores eran Rick Hoffman, Eric Schmidt, o sea, y ahí ya todo el mundo está hablando de IA. Y acá recién se empezaba a rascar un poco, se hablaba un poco, pero no era el centro de todas las conversaciones. Y yo volví y dije, tenemos que meternos en esto Acá hay algo. ya, porque Acá hay algo. se viene una ola nueva y empezamos a trabajar mucho en procesos internos, decir, bueno, Ok. de todas las cosas que hacemos, ¿qué cosas podemos empezar a incorporar IA? Empezamos a desarrollar proyectos para clientes y demás, y algo que a mí me llena mucho orgullo es cuando hemos trabajado tanto internamente como con clientes en ayudarlos a procesos core de ellos que eran cuello de botella, acelerarlos. Hoy, por ejemplo, armar una propuesta comercial hace 2 años nos tomaba quizá 10 días y ahora en 3 horas la tenemos lista. Obvio que todavía trabajamos mucho con el concepto de Human in the Loop, que para nosotros es clave, es que hay instancias en el proceso donde tenés que chequear que Claro, la que IA no esté- haya tirado fruta, porque la IA, si vos no le definís bien buenos Totalmente. guardrails y límites de dónde puedes tomar la información y cómo trabajar, muchas veces se inventa. Entonces es muy, muy peligroso. Pero la verdad que es fascinante ver cómo eso permite que podamos empezar a ofrecer mejores servicios a nuestros clientes, lo mismo que nuestros clientes a sus clientes y así. Bien. Y Melissa, ¿ustedes alguno que diga esto está Sí, bueno, esto estaba fue? pensando recién, hay varios casos, muchos proyectos que estuvimos haciendo con clientes últimamente, pero hay uno que a mí me encanta, que es el caso de una empresa pesquera de Perú. La verdad que trabajamos con muchas industrias muy distintas. Esta es una empresa que se dedica a la pesca de anchovetas. Y a ellos nos metimos todo en el mundo de la Sí, sí, es pesca algo para nuevo, entender el claro. problema de negocio. Estuvo súper interesante y a ellos con inteligencia artificial los ayudamos a predecir dónde iban a estar los cardúmenes para poder, todo un modelo de inteligencia artificial que trabajamos digamos, con gente muy especialista en el tema de la oceanografía. Y la verdad que tuvo un impacto lindísimo y que a mí me gusta mucho ese caso porque tuvo un impacto no solo en la productividad, las horas que se pasan, digamos, en el mar tratando de encontrar los cardúmenes, sino en la sostenibilidad. Se redujo muchísimo la pesca de otras especies, el tiempo de combustible. La verdad que el impacto en sustentabilidad que tuvo este proyecto a mí es uno de los que más me gusta contar y que No, está bueno. sí, está Sí, pues lindísimo. no es el típico proyecto, No digamos. es el con lo cual típico está muy proyecto bueno. y además es algo que Muy escaló, bueno. que lo están usando, que Qué bueno. optimizó muchísimo y que tuvo muy bien. mucho impacto en el negocio. Es un caso Y que me gusta Mariano, mucho. está buenísimo esto, me da pie a decir, porque a veces algunos son proyectos y resolves un desafío de negocio, un proceso que tenía fricciones, ¿no? Me puedo transformar, etcétera. Pero hay algunos que trascienden la resolución de un desafío y escalan a, "Che, esto me impactó en mi modelo de negocios". ¿Nos podés compartir algún caso que haya trascendido el simple proyecto, que están buenísimos, pero que ya sea un modelo de negocios? Impacte en mi propuesta de valor. Sí, tenemos varios. Yo trabajo específicamente con clientes del sector público, Sí. donde uno podría pensar que quizás la IA está un poquito, digamos, su adopción está un poquito rezagada, pero yo lo que estoy viendo es que el gap que normalmente existía de adopción tecnológica, yo hace 30 años que estoy en la industria, normalmente el sector público, con la IA se está reduciendo también. Ok. Entonces, puedo contar 2 casos que son de clientes que además son públicos y los puedo compartir. Uno, el Poder Judicial de San Luis, que está Ok. desarrollando un agente para facilitar el acceso a la justicia. Es decir,
que muchas veces el problema, en justicia particularmente, es que el ciudadano a pie no tiene las herramientas para entender qué es lo que necesita, cómo se lo puede ayudar, cuál es su derecho, cuáles son sus obligaciones. Y la idea acá es crear un agente que le permita que al ciudadano a pie pueda entender cómo puede tener un mejor acceso a la justicia sin, digamos, ser un experto en derecho. Claro. Entonces, allanar, digamos, el diálogo, mejorar el diálogo y ponerlo en el lenguaje propio del ciudadano, ¿no? Ese es un caso que me gusta mucho porque básicamente tiene un impacto en la población más desfavorecida que quizás no tiene los recursos para contratar un abogado o no sabe si tiene que contratar un abogado. Totalmente. Y después el otro caso, en gobierno en la provincia de Córdoba, donde el propio equipo de gobierno está usando herramientas de IA, agentes de IA, para el desarrollo que les permiten modernizar y generar nuevos servicios para el ciudadano, donde antes eran proyectos que quizás llevaban años o meses de planificación, y ahora puedan llevar la idea a un primer prototipo muy rápidamente y entender si eso tiene valor para el ciudadano y poder hacer un mejor uso de los recursos públicos, ¿no? Entonces, tanto para monitorear las aplicaciones críticas de la provincia, como para decir, bueno, acá hay una necesidad, acá hay un área de gobierno que quiere solucionar esto, y muchas veces esos proyectos para solucionarlo había que hacer todo un proceso administrativo, tecnológico, de gestión de cambio, y no sabía si en realidad iba a tener un resultado positivo. Mientras que hoy ellos pueden rápidamente probar si esa idea que se tiene desde un área puede ser factible y puede ser adoptada rápidamente por el ciudadano. Entonces, esas son cosas que me parecen muy importantes porque va más allá del ahorro de costos, que lo hay, Sí, claro, digamos, claro. pero tiene que ver con impacto directo en el bien común, en el ciudadano, en todos que No, y somos, está bueno digamos, lo que nos compartimos, porque realmente uno, lo que decías al principio, ¿no? Uno no se imagina los estados haciendo esto, ¿no? Con lo cual está buenísimo. Complementamos con el caso industrial y vos, Matías, interactuás mucho con el ecosistema emprendedor, startups. Muchísimo. Contanos aún en ese ámbito Mirá. qué modelo te gustó, digamos, ¿no? Que viste que la IA impactó positivamente. En las startups hoy bueno, es muy difícil encontrar una startup que no quiera desarrollar una solución que ya no tenga incluida la IA. O sea, es algo que... Nativo, digamos. No, ya lo quieren desde ya. Súper. Pero sí, la realidad es que hoy muchos de los proyectos que llegan y de las ideas de los startups vienen con ese plus de que quieren empezar a incorporar IA. El tema es que hay un dato que quizá no estamos siendo conscientes, que es hoy hay muchas herramientas de AI que están subsidiadas. O sea, el costo de una licencia en Claude o en GPT tenés una parte de subsidiada que en algún momento esto se va a terminar. Va a ser más caro. Sí, el año pasado nosotros participamos con AmCham de una misión de inteligencia artificial en Silicon Valley, que fuimos a San Francisco, y estuvimos con Berkeley, Stanford, Oracle, Salesforce, IBM, un montón de empresas de primera línea, y claro, nos contaban que había un plan de inversión de $500 billones solo para construir data centers en California. Y en Verizon nos llegaron a decir de que en diciembre del año pasado, que fue cuando fuimos, la infraestructura de conexión de banda ancha a nivel mundial, hoy estaba el 75% de lo que necesitaba el mercado, o sea que estaban por detrás. En un momento les pregunté, che, Starlink de Elon Musk, Sí. ¿es un competidor? Y dice, no, es una ayuda, porque no llegamos a dar abasto. Entonces, hay algunas cosas que uno tiene que Sí, tener en cuenta, que ojo con los la IA. economics de la IA da para un episodio da entero. para un episodio entero, Los exacto. economics es todo, montos de inversión, recupero. Por eso tratamos de definitivamente. incluir la IA, pero tratar de Definitivamente. minimizar lo que pueda tener impacto en los Sí. costos de Coincido. la solución. Bien. Porque Melissa, ahí está buenísimo las historias. A mí me encanta cuando vienen los emprendedores, sobre todo que traen ideas, y dicen, vos le preguntás 3 veces, a ver, pero ¿qué querés hacer? ¿Viste? Ahora, cuando el cliente vos le preguntás 3 veces, y ¿cómo la acompañas en refinar esa idea, en pulirla, en decirle tal vez un no, pero que a lo mejor hay otra posibilidad que la tecnología? Tal vez no era la IA, Sí. era otra tecnología. ¿Cómo ustedes abordan
esas ideas que parecieran buenísimas, pero que a lo mejor no es de cabeza la IA. Sí, muchas veces el cliente viene con el problema y la solución que ya de entrada quiere que sea la inteligencia artificial porque lo que está buscando es implementar inteligencia artificial por la presión que hay de que todo el mundo, Claro, estamos hablando claro. acá de inteligencia artificial y en todos lados. Claro. Entonces está como esa carrera de decir dónde logro meterla rápido en mi proceso de negocio, ¿no? Entonces ahí un poco lo que pasa es tratar de indagar, repreguntar, ver en qué proceso, si ese proceso es mejorable, cómo lo podemos, digamos, acompañar. Y también en esto, en definirse la inteligencia artificial es la herramienta indicada, porque muchas veces, bueno, dicen quiero implementar inteligencia artificial para resolver esto. Bueno, pero hay otras formas, mejores, más efectivas, más baratas, más... bueno, entonces un poco es acompañarlo en hacer las preguntas necesarias para ver si la mejor herramienta es la inteligencia artificial y después también para ver qué otras maneras y si es evidentemente o efectivamente la inteligencia artificial, bueno, ahí nosotros lo que vamos a buscar es desarrollar un proyecto en conjunto, primero con una prueba de concepto para probarlo Claro. y que después pueda escalar, ¿no? Que eso es como lo más importante. Bien, para ir terminando, Mariano, me gustaría como hyperscaler que están ustedes, un poco creador de esta tecnología, esto va como rápido, ¿no? O sea, de la ley de Moore de 2 años que se duplicaba, pasamos a la ley de los supercómputos que es 3.4. O sea, cada 3-4 meses algo se duplica. Le digo, ¿cómo hacemos el catch up a esta velocidad? ¿Cómo lo ponemos al día? Creo que es imposible querer estar, lo digo como profesional, como nerd, querer estar, digamos, sí es importante estar abierto a que el cambio es permanente. Lo que uno no se tiene que frustrar es, porque si no nunca uno empieza con los proyectos o con los pilotos o con los MVPs. Entonces, lo que hay que ver es abordar el problema de negocios que uno tiene con las herramientas que hay hoy en día y eventualmente las mismas herramientas de IA hoy te ayudan a hacer ese catch-up después. Todo el tiempo hay modelos nuevos. Ejemplo, ayer AWS acaba de anunciar que los modelos de OpenAI ahora también corren en la plataforma. corren en AWS. Eso anteayer no existía. ¿Por qué? Porque anteayer, digamos, hubo un cambio en el contrato de que OpenAI tenía con su proveedor de nube default. Entonces, eso muchas veces parece una presión de que, uy, ahora tengo más herramientas. Creo que hay que abrazar ese cambio, hay que estar abierto, pero hay que avanzar, hay que dar el primer paso. Si no, el problema es que te estancás y nunca empezás porque no es el momento correcto. Creo que lo importante es que el momento correcto es hoy. Y hay que empezar y hay que, más allá de que creo que hay que hacer el análisis si la IA es la herramienta correcta o no, eso es parte de la discusión que uno tiene que tener con el cliente. Creo que es importante entender que la IA va a estar con nosotros permanentemente de acá al futuro, claro. Y que además es una herramienta que te permite no solamente arreglar algo que hoy no funciona, sino pensar en cosas que hasta ayer no podía solucionar. Súper claro. O segmentos de mercado que no podía atacar, o cliente que no podía satisfacer. Entonces, creo que no solamente es pensar cómo hago más eficiente mi compañía, sino también, o mi organización de sector público, sino cómo hago cosas que antes no podía hacer. Y creo que eso es lo más importante. Bien. Bueno, les quiero agradecer, Melissa, Matías, Gracias. Mariano, muchas gracias. Recorrimos un poquito esto de la IA en este episodio, la IA en acción. Vimos los proyectos, los fracasos, los pilotos, qué aprendimos de ellos, cómo los escalamos a modelos, qué aprendemos cuando un cliente viene y finalmente cómo hacer este catch-up. Así que les queremos agradecer en nombre personal y en general de AmCham por ser parte de este nuevo episodio. Gracias. Muchas gracias.